¿Qué pasa? Bueno, que ha pasado un siglo largo desde la primera presidencia de don Pepe, en el 2029 estaremos a un siglo de su muerte, y entonces aquí cambió todo. No solo cambió la sociedad uruguaya, el país entero, cambió el mundo. Vaya si ha habido cambios en más de un siglo. Entonces, por eso lo del comienzo, si nosotros no podemos pensar en repetir hoy mecánicamente las cosas que hacía don Pepe en su tiempo, porque el mundo cambió, y la economía cambió. Y nosotros tenemos que saber adaptarnos a esos cambios para que nuestra acción pueda ser fiel a los mismos ideales. Cuando digo que las cosas cambiaron, concretamente ¿a qué me refiero? Fíjense este fenómeno de nuestro tiempo que es la globalización. Eso que hace que los cambios tecnológicos, productivos que se producen en cualquier parte del mundo, después tengan repercusión en todos los países, entre ellos el nuestro. Y que, digamos, nos ponen frente a condiciones que tenemos que respetar, porque no podemos nosotros dictar las reglas al mundo. Sabemos perfectamente, y esto ya es un lugar común en el Uruguay, aceptado desde hace mucho tiempo por todos los partidos, que para crecer necesitamos exportar, que tenemos que crecer hacia afuera porque nuestro mercado interno es muy pequeño, somos 3.400.000 personas aquí en Uruguay, en un mundo de más de 7.000 millones de habitantes, es imposible pensar en producir únicamente para el mercado interno, tenemos que pensar necesariamente en la exportación. Y sabemos que eso implica además la necesidad de llegar a acuerdos comerciales. Esa es la necesidad que tiene hoy el país. Nos quejamos porque no tenemos acuerdos que nos permitan acceder a los grandes mercados en las condiciones que necesitamos para poder vender nuestra producción. Si no tenemos acuerdos comerciales, tenemos que pagar altos aranceles, quedamos fuera de la competencia y perdemos mucho dinero ahí. Ahora, si queremos acuerdos comerciales, tenemos que sujetarnos a las reglas que vienen con los acuerdos comerciales. Y esas son, por un lado, las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, y por otro lado, las reglas que se establezcan en cada acuerdo en particular. Y eso le quita al Estado la posibilidad de actuar, digamos, unilateralmente, como podía hacerlo en los tiempos de don Pepe. En aquellos años se podía aplicar aranceles a discreción para frenar la entrada de productos extranjeros, y de esa manera, ese era el pensamiento dominante, favorecer a la industria nacional. El Valle era partidario de esto, era proteccionista. Decía, hay que poner freno a la importación de productos extranjeros porque de esa manera logramos que tenga trabajo la industria nacional, que dé empleo a trabajadores uruguayos, etc. El argumento clásico a favor del proteccionismo, que ya existía en el Uruguay desde, digamos, 1875, 1880. Ya la Torre tomó las primeras medidas proteccionistas en nuestra historia económica. Pero ese proteccionismo de Valle, que en su tiempo tenía su razón de ser y su sentido, hoy por hoy es impracticable. Hoy lo que necesitamos son otras cosas, son acuerdos comerciales que nos permitan exportar y a cambio de eso permitan también importar, porque eso está estudiado por los economistas. Si queremos exportar mucho, tenemos que importar mucho también. Entonces, no tiene sentido cerrar la economía, tenemos que abrirla para poder desarrollar nuestras fuerzas productivas y de esa manera generar empleo y bienestar. Ahora, cuando entramos en el comercio internacional, están las reglas de la OMC, están las reglas de los tratados comerciales, que nos imponen disciplinas de las que no podemos evadirnos. Tenemos que, bueno, me refería a los aranceles. Hay otras reglas, por ejemplo, la de trato nacional, esto ya ni siquiera es de la OMC, viene de antes, viene del GATT, que dicen que tenemos que tratar a los productos que importamos del mismo modo que tratamos a los productos que se producen acá. No podemos ponerle un impuesto a los otros que no le pongamos a los nuestros, porque tenemos que la obligación de darle trato nacional a todos. Y si no lo hacemos, nos exponemos a represalias en el plano del comercio internacional. Entonces, fíjese cómo limita eso la posibilidad del Estado de tomar medidas, digamos, discriminatorias en favor de la producción nacional. Las reglas comerciales del mundo de hoy prácticamente no permiten eso. No nos permiten tampoco excluir de las compras públicas a los que producen fuera del país.
Los tratados nos exigen que permitamos que accedan las empresas extranjeras a las licitaciones para las internacionales, que por eso mismo son internacionales. Son todas restricciones a la soberanía absoluta que tenía el Estado en materia económica a principios del siglo XX. Y hay que contar con eso, porque si no, no podemos comerciar con el mundo y necesitamos hacerlo si queremos desarrollo y crecimiento. Necesitamos más cosas, necesitamos, por ejemplo, inversión. Y la gran inversión es inversión extranjera. Puede haber inversiones locales, sí, pero las inversiones que marcan la diferencia son inversiones extranjeras. Y a la inversión extranjera, para atraerla, hay que hacerle concesiones en materia tributaria, en materia de tarifas públicas, todo esto que se les ha estado dando a Bosnia primero, a UPM después, a Montes del Plata en tercer lugar, luego nuevamente a UPM, son concesiones que hay que hacer para que haya inversión extranjera. ¿Qué es lo que tiene sentido conceder? ¿Qué es lo que le conviene al país conceder? Bueno, este es el área de la discusión. Se le reprocha al gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado haberle concedido demasiado a UPM, y uno tiene la impresión de que en algún sentido, en alguna cosa fue así, efectivamente, que se les concedió demasiado. Pero más allá de este caso concreto, el concepto importante es que necesitamos inversión extranjera para que haya crecimiento, y eso también le impone al país ciertas concesiones que quizás no hagamos de buen grado, pero que sin las cuales no tendríamos esa inversión extranjera que necesitamos. Esto tampoco era así en tiempos de Don Pepe. Don Pepe miraba con desconfianza a las empresas extranjeras, que en aquel momento eran fundamentalmente británicas. Los británicos tenían los ferrocarriles, las aguas corrientes, la empresa telefónica, y todo eso ya venía funcionando mal desde antes de Valle. Se decía que los servicios que brindaban esas empresas extranjeras eran caros y eran malos. Y entonces el vallismo critica a esas empresas extranjeras y en la medida en que puede hacerlo, las combate y trata de sustituirlas por capital nacional y en algunos casos por el capital del Estado y la presencia del Estado. Eso, que en aquel momento tenía un sentido y una explicación y una justificación, en el Uruguay del 2020 ya no tiene sentido, porque al contrario, hemos comprendido que necesitamos inversión extranjera para que el país pueda crecer, para que el país pueda desarrollarse y generar el empleo, sin el cual nuestros muchachos se van al exterior a buscar lo que acá no encuentran. Que ese es otro tema. Digo, cambió la economía, se produjo este fenómeno de la globalización, que por supuesto no fue de un día para el otro, que hace tiempo que está, pero eso crea un escenario nuevo en el que el Estado no puede plantearse las mismas cosas que se planteaba a principios del siglo XX cuando actuaba Valle. Las circunstancias han cambiado, nos obligan a cambiar nosotros. La sociedad también cambió. Esto también es muy importante. La sociedad uruguaya del 2020 no tiene mucho que ver con la sociedad uruguaya de 1900. En aquel entonces éramos más o menos en números redondos 1 millón de habitantes. El censo de 1908 éramos 1 millón de habitantes. Había todavía una inmigración que seguía llegando a Uruguay, fundamentalmente en los países europeos, y era una sociedad de mucha gente joven. Fíjense cómo ha cambiado eso hasta el día de hoy. Somos 3.400.000, pero una sociedad envejecida, esto lo dicen los demógrafos, con pautas demográficas similares a los de los países europeos, propias de sociedades maduras, y donde lo que hay es un fenómeno no ya de venida de los europeos para acá, sino de emigración de los uruguayos hacia los países europeos cuando pueden emigrar. En los últimos años eso se alteró de algún modo porque acá tuvimos un tiempo de bonanza económica y en Europa hubo dificultades. Ahora tenemos todas las restricciones del coronavirus, pero hasta hace muy poquito había una cola frente al consulado acá de España, en la Avenida Brasil, que todos podíamos ver cuando pasábamos por ahí. Y seguramente compañeros de ustedes, o alguno mismo de ustedes, que está pensando en obtener el pasaporte italiano o español para tener posibilidades de ir a la Unión Europea y trabajar allá. Eso también cambió. Y en esta sociedad uruguaya de hoy, que tiene pautas de consumo muy distintas a las del Uruguay austero y frugal de principios del siglo XX,
de lo que la gente quiere es vivir mejor, quiere consumir más. Hay una prédica de gente como Mujica, por ejemplo, que elogia la pobreza, el vivir con poco, y dice que el ideal es vivir como los Kunsan, aquella tribu africana, dice que trabajan 2 horas por día y el resto se la pasan chusmeando entre ellos. Esa es una utopía regresiva, pasatista, yo creo que profundamente reaccionaria, pero no es lo que quiere la sociedad uruguaya, que lo que quiere es vivir mejor. Aunque sean votantes del Frente Amplio, pretenden ganar mejores sueldos, trabajar menos si es posible, tener sus vacaciones en lugares atractivos, tener un auto, pasear. Si lo que la gente quiere es vivir mejor, y para satisfacer esas aspiraciones de mayor consumo, tenemos que asegurar que vamos a generar los bienes y servicios necesarios para satisfacer esa demanda. La economía tiene que andar bien, y esa es una exigencia que también tiene que enfrentar el Estado que pretende conducir la economía. Tenemos que hacer las cosas de tal manera que la economía produzca, que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya empleos atractivos. Y todo eso nos obliga a dialogar con el mundo y a hacer que las cosas funcionen acá de tal manera que se radique la inversión extranjera, que podamos exportar desde acá a cuanto más destinos mejor. Bueno, y todo eso, digamos, cambia profundamente lo que eran las condiciones del Uruguay en el que vivió y actuó políticamente Valle y Ordóñez. Nos pone en una situación distinta. Y también digo, así como cambia la economía y cambia la sociedad, cambia también el sistema político. Hoy tenemos, y cambia, digamos, los movimientos sociales. Cuando Valle actuaba, había sí sindicatos y había un movimiento sindical incipiente en algunos sectores de la economía, en algunos sectores del trabajo, pero todavía era muy nuevo, era muy joven y era muy débil. Y por eso los trabajadores de aquel entonces valoraban tanto la acción de Valle a favor de los trabajadores. Eso cambió. Hoy tenemos un movimiento sindical no solamente muy fuerte, muy organizado, sino que además está alineado ideológicamente con posturas marxistas, que tiene una visión de la economía y de la sociedad y del Estado profundamente distinta de la que tuvo y tiene el vallismo y tienen hoy los partidos republicanos y democráticos. Nosotros vemos al Estado desde una perspectiva democrática y decimos la soberanía existe radicalmente en la nación. La nación elige a sus representantes, esos forman el gobierno que nos representa a todos y tienen legitimidad para gobernar. Y entonces a las leyes hay que respetarlas y hay que cumplirlas, porque en definitiva emanan del pueblo soberano. La concepción dominante en sectores del Frente Amplio y del movimiento sindical del PCNT es distinta en este sentido. No tienen el mismo respeto que tenemos nosotros por la voluntad de la nación soberana. Acuérdense lo que pasó con el plebiscito primero, el referéndum primero y el plebiscito después sobre la ley de caducidad. El pueblo ratificó 2 veces la ley de caducidad. La ratificó expresamente en el referéndum del año 1989, donde votó por confirmar la ley de caducidad, y luego cuando le propusieron anularla en el 2009, no acompañó la propuesta y fracasó. O sea, hubo 2 ratificaciones populares. Y el Frente, al decir de Eleuterio Fernández Huidobro, se pasó 2 plebiscitos por las partes. Es decir, no respetó el pronunciamiento popular y dictó leyes que establecían lo mismo que habían querido establecer al impugnar la ley de caducidad sin lograrlo. Después Mujica dijo un día, lo político está por encima de lo jurídico, la misma falta de respeto al derecho, que en definitiva es expresión de la soberanía popular. Y después, digo, estoy tomando ejemplos casi que al azar. La construcción del Antel Arena fue directamente en contra de la Constitución de la República, que dice que las empresas del Estado solamente pueden dedicarse al giro que les asignan las leyes y tienen que dedicar sus recursos a esos negocios, lo que las leyes dicen que pueden hacer. La Carta Orgánica de Antel no le da el cometido ni la atribución de construir estadios. Sin embargo, hicieron una obra de $100 millones al margen de la Constitución y la ley, como se lo dijo el Tribunal de Cuentas. Y pasan por encima de eso como si no tuviera ninguna importancia. Y pretenden justificarlo en las ventajas que significa el funcionamiento del Antel Arena, cómo mejoró el barrio, cómo le dan escenario a los espectáculos populares, ¿sí? Pasando por encima, insisto, de la Constitución y la ley, porque es otra cultura política, porque ven las cosas de otra manera, porque no le dan la jerarquía que tiene al concepto de la soberanía popular y el Estado de Derecho.
Y más recientemente, en estos días, habrán escuchado a Fernando Pereira, alto dirigente del PCNT, diciendo que aunque la ley, la LUC, establezca restricciones a la ocupación o la prohíba, ellos van a seguir ocupando igual, porque no es cuestión de legalidad, dijo Pereira. Los derechos que se consiguen en la cancha se defienden en la cancha. O sea, ¿qué quiere decir acá la expresión en la cancha? Quiere decir por la vía de hecho. Es decir que eh, aunque la ley diga que no se puede ocupar, bueno, el PIT-CNT entiende que van a ocupar igual y habrá que desocupar por la fuerza pública. Nos están diciendo eso. Todo esto indica una concepción del Estado, de la sociedad, del derecho, que no es la democrática y republicana. Yo le decía al principio de esta charla que cuando Valle actuaba, había un gran consenso en el sentido de que, bueno, que el Estado tenía que ser democrático, republicano, liberal, en el sentido de respeto por los derechos del hombre. Acá es otra cosa. Acá la concepción es la concepción marxista de la lucha de clases. No hay una nación que nos comprenda todo. Lo que hay son clases enfrentadas. Y la lucha de clases no se sintetiza en un gran acuerdo nacional. La lucha de clases sigue hasta que una clase derrota a la otra. Es la utopía de la sociedad sin clases a la que se llega después de que el proletariado triunfa. Es una visión de la sociedad totalmente diferente de la nuestra, una visión del Estado totalmente diferente de la nuestra, una visión del derecho totalmente diferente de la nuestra. Y ese es el adversario de hoy del vallismo. No es el nacionalismo con el cual hemos acercado posiciones, porque ellos se acercaron a las nuestras al admitir que el Estado tiene mucho que hacer en pro de la justicia social. Los adversarios de hoy son los que sostienen estas cosas que acabo de señalar y que tienen en definitiva una visión de la economía que va a contramano del mundo y a contramano del anhelo de la gente de vivir cada vez mejor. Todo eso se pudo disimular más o menos cuando vivimos en tiempos de bonanza económica durante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio y un poco del tercero quizás, porque en esos tiempos de bonanza, con altos precios para nuestras exportaciones, con bajos precios del petróleo, bajas tasas de interés en el mundo, bueno, era posible repartir, dejar contenta a la gente y no causar daño al aparato productivo ni agobiar con demasiados impuestos a la población. Cuando pasó la bonanza, y se empezaron a ver las patas a la sota y se empezó a ver una política, digamos, que seguía repartiendo lo que ya había dejado de haber en abundancia, que iba generando un déficit fiscal cada vez mayor, y empezaron a aparecer las pujas por ejemplo, aumentar los impuestos, aun cuando era evidente que el aparato productivo ya no podía sostenerlos más. Y empezaron los reclamos desde el PIT-CNT, por ejemplo, para aprobar convenios internacionales como el 198 de la OIT, que prohíbe el despido en la empresa privada, salvo causa justificada, de hacer de los trabajadores privados, igual que los funcionarios públicos, con todas las consecuencias que eso podría tener en el Uruguay de hoy. Entonces son visiones del Estado, de la sociedad y de la economía, que son muy distintas de las nuestras. Y ahí están los adversarios ideológicos de hoy, que no son los mismos que los de principios de siglo, que han cambiado. A principios de siglo el vallismo se enfrentaba al liberalismo conservador del nacionalismo. Hoy por hoy se enfrenta a esa visión entre marxista y populista de la economía, que tiene su respaldo político en el Frente Amplio y tiene el apoyo del movimiento sindical. Y es en este contexto nuevo, en este mundo nuevo, en esta economía nueva, en este sistema político nuevo, que tenemos que ver nosotros cómo impulsamos nuestros ideales. Y así como hay cambios, todos estos que he venido señalando, yo creo que hay también grandes continuidades en las que tenemos que concentrarnos. Porque una cosa en la que el vallismo puso siempre el énfasis desde Valle y Ordóñez y que mantiene hasta hoy plena vigencia, a pesar de la globalización, a pesar de los cambios en la economía, de la nueva tecnología, a pesar de todo, una cuestión fundamental es el énfasis en la educación. El vallismo puso un esfuerzo enorme por fortalecer y mejorar la educación del pueblo. Venía con el antecedente valiosísimo de José Pedro Varela. Hizo una gran obra para continuar y profundizar la acción de Varela. El vallismo sembró de escuelas públicas el país. Valle creó en la segunda presidencia los liceos departamentales y luego le dio un gran impulso a la enseñanza media. Y luego estableció además la gratuidad de la enseñanza superior. Fuimos los pioneros en América en eso. Chile hasta hace muy pocos años tenía a los estudiantes en la calle peleando por la enseñanza universitaria gratuita. Nosotros la tenemos con Valle
desde el principio del siglo XX. Entonces, ese enorme esfuerzo educativo que hizo el vallismo del principio del siglo se continuó después en los años 50, cuando la enseñanza secundaria tuvo un enorme incremento de la matrícula, y continuó durante después los gobiernos vallistas después de la dictadura, porque la reforma de rama, la educación inicial, las escuelas de tiempo completo, los centros regionales para profesores, todo eso son obra de los gobiernos vallistas, del segundo gobierno de Sanguinetti, que muestra la gran continuidad con la obra educativa del primer vallismo. Yo creo que hoy, en las actuales circunstancias, la cosa más importante que nosotros podemos hacer en perspectiva de mediano y largo plazo es mejorar la educación y volver a hacer de ella lo que inicialmente fue, lo que tiene que ser, que es una vía de ascenso social. Actualmente funciona al revés, aumenta la brecha entre los sectores de la sociedad. Las pruebas PISA y las demás pruebas que se han hecho muestran que los niños que vienen de los hogares de menores ingresos, los niveles socioculturales más bajos, son los que menos aprenden. Entonces la enseñanza funciona en ese sentido como un elemento que profundiza la brecha en vez de disminuirla. Y tenemos que lograr que vuelva a ser lo que debe ser. Es una vía de ascenso social, para que no importa lo humilde que sea el hogar donde un chico nace, a través de la escuela, del liceo, de la enseñanza superior, de todas las ramas posibles de la enseñanza, logre ascender socialmente. Eso los gobiernos del Frente Amplio no lograron que mejorara, al contrario, yo creo que profundizaron el deterioro. Por muchas razones, entre ellas por formas de concebir la enseñanza en el sentido de que cuanto menos se exija, mejor. Me parece que es al revés. Tenemos que aumentar la exigencia para tener una educación de calidad, que llegue a todos y que les dé a todos la posibilidad de incorporarse exitosamente a la sociedad moderna con todo lo que exige en todos los sentidos. Este es un sentido claro, me parece, de lo que tiene que ser la tarea del vallismo hoy. Pero naturalmente esto no se agota en eso. Hay muchos otros campos donde tenemos que retomar el hilo, digamos, de la conversación inicial de don Pepe con la sociedad. ¿Cómo hacer para que la gente pueda vivir cada vez mejor en una economía que funcione cada vez mejor y en un Estado que sea cada vez más respetuoso de los derechos individuales, de los derechos humanos, de la Constitución y de las leyes? Esta idea es la idea en definitiva del país modelo, un país donde dé gusto vivir porque se vive en paz, porque se vive en el respeto de la ley, porque hay posibilidades de progresar con el propio esfuerzo, porque hay una cultura del trabajo, del respeto, de la valoración del esfuerzo de cada uno. Esa es la utopía vallista, que no está encerrada en un dogma, porque el vallismo nunca fue dogmático. No hay una receta para esto, no hay una fórmula preestablecida. Tenemos que ir buscando cada día, en cada circunstancia, la forma de acercarnos a este ideal. Es un ideal liberal, humanista, solidario, respetuoso de los derechos de cada uno y al mismo tiempo consciente de que no somos individuos puestos uno al lado de otro, sino que formamos un conjunto. Y ese conjunto de personas es la República, en cuanto está regida por la Constitución y por las leyes, en cuanto hace que la autoridad sea la expresión de la voluntad popular, en cuanto nos constituye como esa democracia ejemplar que ha sido el Uruguay en los mejores momentos de su historia. Ese es el sentido de nuestra lucha. Los adversarios hoy no son los mismos que eran a principios de siglo, son otros. Pero nuestros ideales, lo que nos alienta, eso es lo que permanece, lo que está vigente, y la tarea política, no la tarea, digamos, de lucubración filosófica, sino la tarea política es encontrar las maneras de concretar esto en la realidad de este Uruguay de hoy. Si logramos hacerlo, vamos a reafirmar nuestro derecho a decir que el vallismo está hoy, como siempre, en el Partido Colorado. Y esa es la mejor garantía de que Uruguay va a seguir siendo la democracia ejemplar, la república y el país modelo que siempre hemos querido que fuera.